Buenas noches, Freya, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Por favor, deja tu asistencia por WhatsApp. Ok, deme Sí, unos minutos. cómo no. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Bueno, por favor, vayan dejando su asistencia por WhatsApp una vez que se conectan. Gracias. Ok, muchachos, vamos a dar unos minutos para que se conecten sus otros compañeros. Mientras tanto, pueden ir revisando el material que les envié por WhatsApp al grupo. Con ese material vamos a estar trabajando esta noche y vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Aprovechando que está Freyer acá, Freyer, entonces pudiste instalar el HiSys 11, me comentaste. Sí, profe, pero bueno, ahorita tengo unos inconvenientes, no sé, no quiere abrir, dice que está cargando, dice esto que sí. Ok, sí, él tarda en cargar, sí, él tarda en abrir, entonces, pero nunca lo has abierto después de que lo instalaste. Sí, sí, yo lo aperturé, pero no lo he utilizado como tal. Ah, ok, está bien, perfecto, qué bueno, Anderson, Freyer, perdón. Ok, sí, entonces, sí, vi que Levenser fue el que te pasó Sí, el archivo. sí, el que me ayudó. Ok, bueno, entonces yo les voy a pedir el favor que ustedes ayuden a sus otros compañeros. Cualquier compañero que ustedes tengan la oportunidad de ayudar a instalarlo o por lo menos pasarle ese archivo del HiSys, por favor háganlo
para que ellos puedan también instalarlo como tú. Perfecto, sí, ahí ya abrió el programa y esa es la Mm, interfaz ya cuando se va a hacer una simulación nueva. De todas maneras, ok, esta noche no vamos a trabajar con HYSYS todavía porque la ok. mayoría de ustedes no lo tienen instalado. Vamos a empezar con Coco, pero es muy importante que sí, que tengas instalado HYSYS. Anderson, dime. Buenas noches, profesor. Una pregunta. ¿Necesariamente tiene que ser la versión 11 o puede Mm, ser, se puede trabajar con la versión 10? Se puede trabajar con la versión 10, incluso la 8 o la 12, o si tienes la 14, no hay ningún problema. Mientras sea de 8 en adelante, no hay ningún problema. ¿Tú tienes alguna otra versión? Tengo la 10. Y ya está instalada y corre, o sea, la puedes abrir sin Sí, ya problema. está instalada y corre. Sí, no, abre sin problema. Perfecto, sí, con esa puedes trabajar tranquilamente, Anderson. Profe, una preguntita. El Ajá. coco, por un lado, me aparece así, ¿ves? Ujú. Es algo normal. Sí, sí, ese es el ChemSet, que es un simulador que trae el Coco, que se Ok, conecta junto a él, que es como un simulador secundario que él utiliza para realizar algunos cálculos, pero está bien. Ahorita ok. vamos a ver un poco de eso y está perfecto. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, por favor, bueno, veo que ya dejaste tu asistencia por WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a esperar unos 2 minuticos más que se conecten sus otros compañeros. Mientras tanto, les estaba comentando con los compañeros que estaban conectados. Richard, ¿no has podido instalar alguna versión de HYSYS? Tengo el 8, si más no me equivoco. Ya Ok. lo instalé, pero no sé cómo revisar si se instaló correctamente. Mm, Bueno, sí, sería bueno la semana que viene que nos vamos a ver presencialmente, Dios mediante. Si no hay ningún inconveniente, podemos revisar eso. Porque, Profe, pero eso es lo que le iba a preguntar. La semana que viene, el miércoles 24 de junio. sí, nos vamos a ver el jueves 25. Y tengo entendido que tú no vas a poder estar, ¿no? Porque vas a estar de viaje de trabajo. Me la corrieron una semana. Ah, ok, perfecto. Entonces, ustedes van el jueves, ¿verdad? Ustedes tienen clase los jueves. Sí, en la mañana tenemos ingeniería de las reacciones químicas y tenemos termodinámica. Ok, ¿y la tarde? Por lo menos Yusneil y yo tenemos asesoría de proyectos, pero se hablaría con la profesora Tania. Ok, una pregunta. ¿Termodinámica no es los martes? Sí, pero el profesor Agnel puede ir nada más los jueves y nos las pusieron después de la de reactores. Ok, ¿y los martes tienen clase o no tienen clase? Por lo menos yo no tengo clases, que yo no veo todas las materias. Ok, Tengo entendido que los muchachos sí tienen clases. ok. Bueno, ya veremos si nos vemos entonces el martes o el jueves, aunque como es una instalación nada más, y si tienen la tarde libre, yo creo que podemos hacerlo el mismo jueves eh, en la tarde. Bueno, yo mañana voy y Ujú, Jason también va a ir. ujú. Tengo entendido que él ayudó a Freyer a instalarla. Le voy a preguntar a ver si puede instalar esa versión en mi lacto Claro, y, y me traigo esa versión. Y sería como yo ideal, sería ideal. Y como Yusneili vive cerca, yo Ujú. le puedo facilitar a ella lo- los drivers, aunque ella va mañana también. Ok, sí, sí, por favor pueden, yo voy a hablar con Jason a ver si me puede prestar el apoyo. De todas maneras, Freyer también tiene ya ese archivo, él se los puede pasar y también los puede ayudar. Igual que Anderson tiene la versión 10 que también sirve y entonces cualquiera de esas dos versiones que instalen, porque ya ustedes tienen la experiencia, ya ustedes saben instalarlo. El problema es que no tienen el archivo bueno, que el que yo les pasé estaba defectuoso. Pero sí, es bueno moverse con eso porque ya para la semana que viene empezaríamos con HYSYS. Sí, Eh, bueno, profe, por lo menos en mi caso, sí se tardó bastante para instalarse. sí, ok, No es fue, normal. Pero te no, pasaron el archivo de instalador, ¿verdad? No fue que lo instalaste y no tomaste el archivo para instalarlo. exacto, Sí tienes todo para poder pasárselo a alguien más. sí. Ok, perfecto. Excelente.
Entonces, bueno, muchachos, ya es la hora, vamos a empezar, vamos a ver un poquito de teoría que nos faltó de la semana pasada y empezamos de una vez con el Coco, el simulador Coco, para hacer nuestra primera práctica, que va a ser una columna de destilación. Está bien, Richard estaba presentando ahorita. Ah, ok, sí, para ver el Aspen Plus ese. Eh, pero tienes que buscar el icono que diga HYSYS. Ah, ok. Bueno, pero dale siguiente, dale Nets ahí para ver, porque como esa versión no la... Nets, todo Nets. Ah, ok, no, tienes que registrar ahí, ahí no te va a dejar entrar. Dale cancelar. Busca ahí en tu buscador. Ah, bueno, ahí está Aspen Plus, está cargando. Aceptar. No, no lo abre porque no puede encontrar ahí un archivo. Busca a ver si escribe HYSYS en tu buscador ahí, buscar, ahí, HYSYS. A ver si aparece un icono. Dale a ese icono de Aspen HYSYS, el que está más arriba. Ok, agranda ahí. Oye, creo que sí lo tienes instalado. Ah, te pido registrarlo, registrar más tarde, está bien. Sí, de hecho, ahí dale a nuevo, escribe en donde está a la izquierda New, debajo de Aspentet, New, a la izquierda, a la extrema izquierda. Ahí, ese New. Dale doble clic. Ajá, aceptar. Aceptar, Netrest Install and Register. Dale a Blank Simulation ahí, doble clic. Ahí donde está Blank, ahí, doble clic. Pareciera que si lo tuviese instalado, Richard. Ahí te pide una licencia, dale a... Te pide la licencia. Dale cerrar. Creo que no te va a permitir utilizarlo, pero solo te faltaría esa licencia y podrías usar esa versión. Hay que buscar la forma de que puedas activar ese o, en todo caso, hacer como hizo Freyer y pedirle a Jason el favor que te instale el 11. Pero Ok. a mí me parece que está bien instalado. Lo que pasa es que falta una licencia y hay que ver un tutorial a ver cómo se activa ese HYSYS 8. Pero está bien, Richard, muchas gracias por compartir. Entonces, bueno, ya puedes dejar de compartir pantalla y vamos a empezar, bueno, con ustedes porque no se conectó más nadie. Yo voy a compartir pantalla, vamos a ver un poquito de teoría que nos faltaría para terminar con esa parte y comenzamos de una vez con el simulador Coco. Entonces, bueno, muchachos, nos quedamos la semana pasada en que la simulación de procesos nos permite o tiene muchas aplicaciones en la industria, también a nivel académico. Eh, Nos permite modelar ciertos fenómenos que ocurren en la ingeniería química, en los procesos químicos. Y los tipos de simuladores principales o más comerciales son el Aspen HYSYS, el Pro 2, el simulador Coco, el DWSim. Y nos quedamos con la parte acá que es sobre los paquetes termodinámicos. Yo les pedí a ustedes que leyeran un poco de este tema de los paquetes termodinámicos. Hablamos de que los simuladores son de diferentes tipos, cómo realizan los cálculos. Existen los simuladores que son modulares secuenciales, también los que son basados en ecuaciones y los que son híbridos y pueden funcionar de ambas formas. Y quedamos con que Aspen HYSYS es un simulador híbrido porque funciona principalmente como un simulador modular secuencial, pero en las últimas versiones tiene la opción también de volverlo un simulador basado en ecuaciones de estado. Ahora, para empezar a hacer una simulación en cualquier tipo de modelado, para iniciar un proyecto de simulación hay que saber elegir el paquete termodinámico, es decir, cuáles son las ecuaciones que me van a permitir predecir cuáles son las propiedades de los componentes, de los compuestos que van a estar involucrados en mi proceso. Acá en el libro, que se recuerdan, yo les
envié la semana pasada, el de simulación de procesos de Martínez y Dávila. Está ese tema en el capítulo 6. Acá está la portada para que lo puedan abrir en su celular o laptop, donde lo tengan abierto. Y entonces vamos a repasar un poco esto de las opciones termodinámicas, porque acá nos explica por qué es que se debe elegir correctamente cuál es ese paquete termodinámico, son esas ecuaciones que se van a poder utilizar para que nuestros resultados de las simulaciones sean válidos y sean acordes con la teoría, con los modelos matemáticos que son científicamente aprobados para ciertos parámetros y ciertos compuestos. Él nos habla, o nos hablan acá los autores, que hay que determinar primero si el comportamiento es ideal o es no ideal de los compuestos, y eso depende obviamente de varios aspectos. Primero, de la naturaleza de los componentes, de la polaridad, más que nada, si son compuestos polares o no polares, si la mezcla se puede comportar como ideal o no ideal. También el intervalo de composición, temperatura y presión, porque obviamente las sustancias puras se comportan de una manera y las mezclas se comportan de otra. Por eso hay que incluir la teoría que ustedes ya conocen, que vieron en termodinámica, sobre el equilibrio de fases. El equilibrio principalmente de las fases vapor-líquido, el equilibrio líquido-líquido, o si hay una fase, pero dentro de esa fase existen diferentes componentes. Ustedes ya conocen todo esto, yo lo voy a hacer muy rápidamente. Simplemente tienen que tener en cuenta si las sustancias son electrolitos, si son sustancias orgánicas, si esas sustancias además tienen un momento dipolar, por lo tanto son sustancias polares. Hay una sustancia que es bastante compleja o hay que tenerle cuidado cuando se utiliza, que es el agua. El agua es, como ustedes saben, una sustancia polar, por lo que ella se comporta a veces de manera distinta de acuerdo al paquete termodinámico que se utilice. Por eso siempre hay que estar pendiente cuando las simulaciones tienen agua, porque el agua se usa prácticamente en todos los procesos industriales y por lo tanto siempre va a estar presente. Y ella tiene sus particularidades, como ustedes conocen, debido a su geometría molecular. Por supuesto, casi siempre, como estamos dedicados a la industria de los hidrocarburos, vamos a trabajar con sustancias orgánicas, con hidrocarburos. Y por lo tanto, estas sustancias también uno tiene que tener consideración al momento de elegir el paquete termodinámico adecuado para poder iniciar, más que nada, proyectos de investigación, proyectos de grado como los de ustedes, o cuando se realizan simulaciones que son inéditas, que nadie nunca ha realizado. Por eso es que se estudia este tipo de algoritmos para elegir el paquete termodinámico adecuado. Porque generalmente ya las simulaciones que ya se han hecho, ya se han comprobado, ya se han realizado los estudios, ya tú muy fácilmente puedes determinar para ciertos tipos de sustancias cuál es el paquete adecuado. Entonces, los modelos de propiedades termodinámicas se calculan con ecuaciones de estado o modelos de coeficientes de actividad. También están los modelos gamma y modelos especiales, de los cuales caben destacar estos modelos de ecuaciones de estado. Tenemos la ley de gas ideal, tenemos el modelo Lee-Kessler, el Lee-Kessler-Plocker, el Penn-Robinson, el Penn-Robinson-Strillet-Vera, que se abrevia como PRSB, y todos los que ustedes ven acá en pantalla o pueden ver en sus dispositivos. Y los modelos de coeficiente de actividad son los de electrolitos NRTL, el Florey-Huggins, que ese me imagino que ya está en desuso porque rara vez se ve, el NRTL, que significa Non-Random Two Liquids, o dos líquidos no al azar, el modelo UNIQUAD, el modelo UNIFAT, el modelo de Van Laar, el modelo de Wilson, que es uno de los más extendidos, Margules, etc. Y bueno, están los modelos especiales como están estos que ven acá. La mayoría de todos estos modelos ustedes los pueden elegir
en la mayoría de los simuladores. Por ejemplo, en HYSYS, todos esos modelos están. También en Coco o en DWSim y en Pro 2. Y cada uno tiene su propia librería donde van a tener precargadas las ecuaciones de ese modelo en particular. Lo que ustedes tienen que saber justificar es por qué se utiliza cierto paquete o modelo termodinámico para cierta simulación, para distintos componentes. Porque dependiendo del tipo de componentes que se puede justificar y se va a realizar la elección del paquete termodinámico adecuado. Fíjense que esta selección se puede realizar basado en diferentes criterios, diferentes algoritmos que han desarrollado diferentes autores a lo largo de la historia. Fíjense que acá dice, no existe una regla precisa para determinar el grado de no idealidad de un sistema. Es posible mecanizar la selección de modelos termodinámicos como lo demostraron Gani y O'Connell, etc. Ahí les dicen cuál es el algoritmo o la heurística para elegir el modelo termodinámico. Pero el más utilizado es uno propuesto por Carlson en 1996 que cubre en un esquema global todos los aspectos que hemos descrito anteriormente. Y es esta imagen que tenemos acá, donde se ingresa el algoritmo y se determina primero lo más importante para diferenciar a un compuesto es la polaridad, si es un compuesto polar o si es no polar. Si es un compuesto polar, tenemos que irnos para acá y entonces hacernos la pregunta, ¿es un electrolito o es un no electrolito? Si es un electrolito, ya hay que elegir el paquete de electrolitos NRTL o el Pitzer. Si es un no electrolito, hay que seguir, véase la figura 2 porque el algoritmo continúa más adelante. Piense que si nos hubiéramos ido por el canal o por la vía de los compuestos no polares, entonces nos hacemos la pregunta si los compuestos van a comportarse o vamos a modelar su comportamiento real o un comportamiento pseudo real. Y entonces si es un comportamiento real, que es el que se prefiere para que sea más preciso y más cercano a lo que vamos a obtener en la realidad, en nuestra planta, tenemos que irnos por los paquetes Penn Robinson, Redling Kwon Suave, Lee Kessler Plocker, etc. Si vamos a hacerlo con un comportamiento pseudo real, entonces podríamos haber elegido esto. Y acá esta P representa presión, tenemos que ver cuánto es la presión. Si hay presión tenemos que irnos para acá, pero si se hace en vacío debemos elegir este modelo que está acá. Pasamos la página y aquí está la figura 2. Recuerden que si veníamos con un compuesto que es polar, no electrolítico, entonces acá nos vamos a la pregunta de la presión. Si la presión es menor a 10 bar, nos vamos por este camino que está acá arriba. Déjenme ver si puedo acá ajustarlo un poquito más. Acá para que se vea mejor. Fíjense que tenemos que irnos por acá arriba. Luego, si la presión es mayor a 10 bar, nos vamos por el camino que está abajo. Luego tenemos que determinar acá si tenemos los parámetros de interacción disponibles o los coeficientes binarios. Si los tenemos, entonces nos vamos por acá por el camino de arriba y nos preguntamos si es equilibrio líquido-líquido. Si la respuesta es sí, podemos ya elegir uno de estos paquetes, NRTL, Uniquat o sus variantes. Si no es equilibrio líquido-líquido, tenemos que irnos necesariamente para el paquete Wilson, NRTL o Uniquat. Escuché un ruido aquí, ¿una pregunta? Sí, profe, y en caso en mayor porcentaje siempre dan esos valores. Sí, generalmente esos valores ya están precargados en el simulador. Cuando hay mezclas de componentes, ya todos esos valores han sido precalculados. Y si no se conocen, el mismo simulador los puede calcular. Hay una opción, especialmente en HYSYS, que cuando no tenemos los coeficientes binarios, tú le puedes dar una opción que él los calcula. Y entonces así puedes continuar con la simulación.
Eso lo van a ver más adelante en las prácticas que vamos a hacer, pero sí, efectivamente casi siempre, les adelanto, casi siempre vamos a terminar con los paquetes Penn Robinson, NRTL o Uniquad. Esos son los más utilizados y funcionan muy bien para el tipo de simulaciones que nosotros vamos a realizar. Esto, sin embargo, tienen que conocer por qué es que se utilizan esos paquetes, por qué es que casi siempre vamos a utilizar ese tipo de ecuaciones. Y tienen que saber justificar esto porque yo les puedo preguntar, por ejemplo, si se utilizó un paquete Penn Robinson, ¿por qué no lo cambies para un NRTL? O viceversa. Y bueno, esto es muy sencillo. Fíjense que acá es simplemente seguir el algoritmo, determinar si de acuerdo a los parámetros de operación de mi proceso y de mis componentes, qué camino seguir. Al final solo se sigue un camino y ese camino te lleva a un solo paquete termodinámico o a una serie de opciones de paquetes termodinámicos. Y por supuesto, si fuera un proyecto de investigación avanzado, sí ya podríamos tener que probar con diferentes paquetes de los recomendados y evaluar los diferentes resultados de acuerdo al paquete elegido. Pero como no es nuestro nivel, este curso no llega hasta ese alcance, nosotros simplemente vamos a realizar las simulaciones con los paquetes recomendados y que ustedes van a justificar muy bien. Fíjense que acá, fíjense que cada simulador presenta en sus manuales recomendaciones sobre qué opciones termodinámicas seleccionar según el tipo de industria o de proceso. Cada simulador tiene un asistente y ese asistente te va a elegir, te va a advertir si el paquete que tú elegiste de acuerdo a tus componentes es recomendable o no. E incluso te va a decir cuál es el que es más recomendable. Ya esta opción es un poco más teórica que práctica. Ya esto a nivel práctico casi no se utiliza porque obviamente el mismo simulador te va a indicar cuál es el paquete recomendado. Ojo, eso no significa que tú no debas saber de dónde es que el simulador está recomendando utilizar un paquete termodinámico u otro. Entonces ahora vamos a pasar con este pequeño ejercicio o presentación a la vez. Déjenme hacerlo acá. Que lamentablemente está en inglés y no la pude traducir a tiempo, pero es muy sencillo. Ustedes van a poder entender lo que dice acá. Y algo que no les había comentado es que casi todas las simulaciones o los simuladores vienen en inglés. Entonces uno siempre tiene que estar acostumbrado a manejar ese idioma y los compuestos, generalmente todo se coloca en inglés. Por eso es bueno utilizar un traductor o buscar en Google cómo es el nombre en inglés de los componentes que vamos a utilizar. O mejor aún, se utiliza el número de identificación eh, químico universal de cada componente. Y de acuerdo a eso, no importa en qué idioma esté el simulador o qué idioma esté el ejercicio, ustedes siempre van a poder identificar al compuesto que van a tener que elegir. Entonces, bueno, acá lo que les dice es justamente lo que estábamos hablando, de que hay que elegir el paquete correcto para poder predecir las propiedades físicas de una mezcla en función de su temperatura y presión. Cada método solo es recomendable para un tipo particular de componentes y para ciertas condiciones de operación. Y elegir el método o ecuación o paquete erróneo va a llevar a que los resultados de la simulación sean incorrectos. Especialmente para cómputos asociados con operaciones de separación como la destilación o la extracción líquido-líquido, etcétera, como ustedes bien conocen. Entonces, fíjense, acá los pasos para elegir el paquete termodinámico apropiado. Hay que elegir, comparar las predicciones obtenidas con los datos bibliográficos que ya estén registrados. Y por supuesto, a veces, esto ya es a nivel avanzado, tenemos que ir al laboratorio para corroborar que las predicciones de por lo menos las composiciones de las mezclas estén dentro de los parámetros que
nuestro, nuestro simulador está arrojando. Y bueno, acá te hablan de las fuentes de información que son más recomendables. Aquí lo que vamos a tomar en consideración justamente es lo que les dije, la naturaleza de la mezcla, si es hidrocarburo, si es polar, si es electrolítico, etcétera, el rango de temperatura y presión y la disponibilidad de datos. Y acá les hablan de tres recomendaciones para elegir el paquete termodinámico apropiado. Tenemos la recomendación de Eric Carlson, las recomendaciones del profesor Sider y las recomendaciones de Hyprotec, que es la compañía que creó HYSYS. Este es el mismo gráfico que les acabo de mostrar en el libro de simulación en español, solo que está en inglés. Y va a llevar a los mismos resultados. Este es el algoritmo de Carlson. Fíjense que acá es lo mismo, solo que dependiendo del camino que vayas a elegir de acuerdo a lo que tengas, vas a llegar a diferentes resultados. Acá tenemos las recomendaciones del profesor Sider, que son parecidas pero no son iguales. Fíjense que él se basa en hidrocarburos, si tenemos hidrocarburos o no. Si son hidrocarburos tenemos que verificar si son gases ligeros, si esos gases ligeros son compuestos orgánicos polares o no, y de ahí entonces nos vamos a elegir otro paquete termodinámico. En el caso de acá, fíjense que hay que tomar en cuenta si tenemos fase vapor o si tenemos grados de polimerización. Ya eso es mucho, o eso es a un nivel mucho más avanzado. Acá es lo mismo, aquí ya seguimos con este algoritmo de Sider y por último acá tenemos las recomendaciones de Hyprotec, que ya es el mismo HYSYS, que te dice para diferentes procesos cuál es el paquete recomendado. Fíjese que para procesos de gas criogénico te recomienda siempre Penn Robinson. Fíjese que en cada uno de esos recuadros el que más se repite es el PR, Penn Robinson, porque todos esos procesos involucran hidrocarburos. Y entonces por último de esta parte teórica vamos a ver este ejemplo que dice cómo encontrar o encuentre el mejor paquete termodinámico para una mezcla de 1-propanol agua, de acuerdo a los dos algoritmos de Eric Carlson y de Bob-Sider. Entonces fíjense, lo primero es que para esta mezcla lo primero que va a verificar es la polaridad. Esta mezcla es polar, por lo tanto nos tenemos que ir hacia la parte de arriba del algoritmo, recuerden. Fíjense que ahora se verifica, ¿es electrolítica? No es electrolítica. Entonces se pasa a la siguiente figura, donde venimos. Ya sabemos que es polar, que es no electrolítico, entonces vamos a verificar la presión. La presión, dependiendo del proceso, nos dice que es menor a 10 bar. Y entonces ahora se pregunta sobre los parámetros de interacción. ¿Están disponibles? No. Entonces nos vamos a la pregunta de ¿hay equilibrio líquido-líquido? La respuesta es no. Y entonces al final tenemos que utilizar el paquete UNIFAC o sus variaciones. Si la respuesta hubiera sido sí, si existe el equilibrio líquido-líquido, tenemos que elegir entonces el camino de Wilson Uniquat NRTL. Y fíjense que de acuerdo a Bob-Sider, primero preguntamos, ¿son hidrocarburos? Sí. Entonces, ¿son gases ligeros? No. Nos pasamos, ¿es un compuesto orgánico polar? Sí. Y bueno, pasamos a la siguiente figura. Entonces tenemos ya que es un compuesto orgánico polar con hidrocarburos. Hacemos la pregunta, ¿tenemos los parámetros binarios de interacción? No están disponibles. Entonces nos vamos por UNIFAC. Si están disponibles, tenemos que preguntar si hay una posible división de fases. Si en el caso que sea así, tenemos que elegir NRTL Uniquat. Fíjense que al final nos demuestra que según los dos algoritmos, el paquete más recomendado era el Uniquat o el NRTL, ¿verdad? Y fíjense que acá podemos verificar que los datos de equilibrio, que son los de Perry,
que son los que están en asteriscos. Fíjense cómo es la curva y cuáles son, de acuerdo a las diferentes paquetes termodinámicos, cuál es la que más se ajusta. Y fíjense que las que elegimos, de acuerdo a ambos algoritmos, el Uniquad y el NRTL se ajustan a esos parámetros de equilibrio, son bastante cercanos, bastante aproximados a la realidad, a los datos reales. Y por eso sería lo ideal para iniciar una simulación con esa mezcla de 1-propanol con agua. Fíjense que si hubiésemos utilizado el paquete Penn Robinson suave PRSB, no se ajusta. Fíjense que parece una B, la curva no realiza, no tenemos los parámetros adecuados para predecir y acercarnos a las condiciones reales de equilibrio de esa mezcla. Entonces, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Yo voy a voy a responderme una pregunta que tal vez alguno tenga. Cada vez que tengamos que hacer una simulación, tenemos que utilizar el algoritmo de Carlson. La respuesta es no. Como ya les indiqué, esto es a nivel ya de simulaciones avanzadas, de proyectos de investigación, pero a ustedes siempre se les va a recomendar cuál es el paquete adecuado para utilizar. Lo único que sí tienen que saber justificar en cada una de sus eh, simulaciones es por qué se les recomendó ese paquete, por qué se está utilizando. Porque eso sí, en cada una de las simulaciones ustedes tienen que estar claros si están trabajando con hidrocarburos o con componentes polares o no polares o con compuestos electrolíticos. Eso es lo único que tienen que saber. Freya. Profe, una pregunta. ¿Usted con las corridas que nos manda a hacer, hay que entregarle también las gráficas hechas o simplemente desea la corrida para ver cómo va funcionando o cómo lo vamos haciendo? Depende. Depende. Bueno, si te refieres a gráficas como la gráfica de equilibrio. Sí, exactamente como la que estaba explicando en estos momentos. Depende, hay guías, hay simulaciones que sí se exige que coloquen la gráfica de los resultados o de algún tipo de propiedad de los resultados, pero en la mayoría de las veces no. Eso sí, esas gráficas siempre, HYSYS o Coco, tú las puedes generar y por lo tanto siempre es bueno verificar cómo son esas gráficas y lo más importante es saber interpretarlas, especialmente para las defensas, porque obviamente yo les puedo preguntar, explícame qué significa tal gráfica, qué resultado, o muéstrame el perfil de temperatura o de presión de un equipo en particular. Pero no es todas las simulaciones, tienes que presentar las gráficas. De todas maneras, ahorita es bueno que preguntes eso porque tengo que mostrarles cómo es el modelo de informe que van a entregar, también cómo son las condiciones del video que tienen que realizar para la entrega de sus trabajos y eso lo podemos abordar en la próxima clase. ¿Alguna otra duda? Perfecto, entonces ahora lo que quería que empecemos de una vez con el simulador Coco. Primero yo voy a compartir mi pantalla. Ustedes todos por favor, en sus laptops o computadoras, abran el simulador Coco. Yo lo estoy haciendo acá. Fíjense que ya que yo lo tengo abierto, vamos a ver si me deja abrir acá. Y también abran la, el archivo que dice práctica 1 de simulación en Coco. Entonces, bueno, me confirman, se ve en pantalla el simulador Coco. Sí. Ok, gracias. Entonces, bueno, acá ya hay una simulación hecha, un ejemplo. Esta es una simulación que la pueden descargar desde la página del mismo simulador. Ahí ellos permiten descargar varios ejemplos ya realizados de simulaciones. Sin embargo, esta en particular es una que se realiza mucho porque este proceso en la literatura es muy conocido y esta
bueno, antes se mandaba en HYSYS, ustedes tenían que hacerla en HYSYS, este trimestre o este taller, no estoy seguro si lo van a tener que hacer, pero es una simulación muy reconocida, el proceso HDA o hidrodesalquilación del tolueno. Pero esto es simplemente para que vean cómo es una simulación ya realizada. Vamos a irnos al principio. Fíjense que acá arriba en el coco, ustedes pueden elegir acá y eligen una nueva simulación. Y así es que ustedes empiezan con la interfaz del coco. El coco es un simulador muy completo, pero a la vez muy sencillo, como ya les indiqué. Acá arriba tienen las diferentes ventanas u opciones donde pueden abrir nuevos archivos, abrir archivos que ya tengan y salvar los archivos. Aquí pueden editar diferentes opciones de la simulación. Acá tienen para insertar diferentes objetos en la simulación. Acá tienen diferentes opciones. Pero lo principal que yo quiero que ustedes vean es lo primero que hay que hacer en una simulación en Coco es elegir el paquete termodinámico. Eso lo hacen acá en la ventana que se despliega a la izquierda, que se llama Document Explorer, y en la opción de Settings. Ustedes le dan doble clic a Settings y les va a abrir esta ventana que es la configuración de su hoja de simulación Flowsheet. Acá tienen diferentes tipos de pestañas donde ustedes las eligen, donde pueden elegir los paquetes de propiedades, pueden elegir los paquetes de reacciones cuando tienen reacción química, los componentes, las propiedades, la información de la fase, etcétera. De esta pestaña la que me importa, con la que ustedes van a trabajar, es la de paquetes de propiedades y la de paquetes de reacciones. En este caso, como es un ejemplo, todavía no vamos a hacer la práctica. Ustedes ahorita lo que tienen que hacer es ver la pantalla. Más adelante sí, en el transcurso de la noche sí van a compartir pantalla y van a realizar la práctica. Acá en paquete de propiedades ustedes pueden darle a agregar, add, le dan un clic y ahí tienen las diferentes opciones de bibliotecas de paquetes termodinámicos que trae el Coco. Generalmente se trabaja con la opción de ChemSet, porque como Freyer estaba diciendo al principio y Anderson, el Coco trabaja con el ChemSet, que es un simulador aparte que se conecta, vamos a decirlo así, con Coco y pueden trabajar ambos a la vez. Entonces también se utiliza esta base termodinámica que es el TIA o el TI, perdón, TI, que es otro tipo de paquetes termodinámicos. Ustedes van a trabajar con estos dos, ChemSet y TI. En este caso vamos a trabajar con ChemSet, seleccionamos ChemSet y le damos seleccionar. Y él hace que entonces podamos elegir un nuevo paquete, le elegimos nuevo paquete y al oprimirlo, como elegimos ChemSet, él va a abrir automáticamente el simulador ChemSet. Él ahí está cargando. En este caso mi computadora, como tengo muchas cosas abiertas, está un poco lenta, por eso ténganme paciencia, pero fíjense que ya acá abrió el entorno de ChemSet. Ahí está cargando. Y en este entorno de ChemSet, ustedes van a elegir los componentes. Fíjense que acá tenemos en esta ventana izquierda, tenemos el título. Ustedes pueden ponerle un título a este paquete. Podemos ponerle paquete termodinámico 1. Si eligen la pestaña de componentes, aquí es donde van a agregar los componentes que están en la base de datos del Coco. Vamos a elegir, por ejemplo, en este caso, buscamos agua. Tenemos que buscarla en inglés. Water. Y al escribirlo, fíjense que acá aparece, la pueden agregar así, dándole a esta flecha agregar. O también dándole doble clic sobre el nombre del componente. Vamos a elegir, por ejemplo, este componente aire. Le damos doble clic y ya tenemos agua y aire agregado. Vamos a agregar uno que es muy utilizado, que es el benceno. Escribimos benceno y nos aparecen las diferentes opciones y acá tenemos nuestro benceno. Le damos doble clic y ya tenemos nuestro componente
benceno, y vamos a elegir uno más nada más por no dejar, por ejemplo, etanol. Y acá al escribir etanol, ustedes le dan doble clic y ya tiene sus componentes listos. Fíjense que le aparece un checkmark verde al lado de cada pestaña o cada opción del coco. Ustedes pueden guardar ese paquete termodinámico acá y una vez que ya tengan esto, pueden pasar a la pestaña de propiedades. Aquí es donde se elige el paquete termodinámico como tal. En Coco te pide acá en esta pestaña que dice Key Value, te da las diferentes opciones de paquetes. Generalmente acá en Coco ustedes van a trabajar con ecuaciones de estado, EOS. Y al ser ecuaciones de estado, acá tienen las opciones de ecuaciones de estado. Son diferentes, fíjense que acá tenemos varios. Y en Coco en particular, casi siempre se trabaja con Penn Robinson 76 o Penn Robinson 78. Cualquiera de los dos le funciona igual. Vamos a elegir Penn Robinson 78, nada más por ejemplo. Y acá les pregunta si la selección del nuevo modelo de ecuación de estado va a resetear los parámetros de la simulación. Continuar. Le dicen que sí. Usar los cálculos de entalpía de esta ecuación, sí. Y simplemente ya fíjense que ya está todo en check verde. Y por último entonces se pueden salir de acá. Y acá le dicen salvar esto, sí. Y entonces en este momento Kenset se va a conectar con el Coco y el Coco nos va a preguntar si queremos agregar ese paquete termodinámico a nuestra simulación, a todas las corrientes de la simulación. Como les indiqué, está cargando, está lenta la computadora. Entonces vamos a esperar, en su caso no debería tardar tanto. Fíjense, acá está. Asignar el paquete de propiedades a las corrientes al tipo de corriente default de la simulación. Sí. Y ya tenemos entonces nuestro paquete que nos permita utilizar nuestro simulador. Entonces cerramos acá y ahora sí nos vamos acá a la pestaña a la ventana de simulación. Acá arriba fíjense que tienen varias opciones. En Coco, para agregar corrientes de materia se utiliza esta flecha negra que está acá. Fíjense que si le dan seleccionar, a ustedes les aparece un icono de una cruz, le dan un clic, se mueven y fíjense que yo puedo elegir la corriente a dónde colocarla y le dan otro clic y sueltan y ya tienen la primera corriente de materia de su proceso. Aquí tienen corrientes de energía y tienen una corriente que ustedes pueden elegir o colocar la información. Nosotros casi siempre en Coco vamos a trabajar con corrientes de materia, casi nunca con energía. En HYSYS sí vamos a trabajar con corrientes de energía. Entonces, repito, acá insertan corrientes de materia. Pueden elegir, el Coco les asigna un número como el nombre. Y entonces para poder especificar una corriente, tenemos que hacerle doble clic sobre la misma. Al hacerle doble clic a la corriente te aparecen todas las opciones todos los parámetros que debes rellenar. Fíjense que te aparece la presión, la temperatura, la fracción molar de los componentes. Fíjense que ya les aparecen todos los componentes para elegir cuál va a ser la fracción de cada uno. Y a medida que uno vaya llenando estos datos, vamos reduciendo los grados de libertad hasta que lleguen a cero. Cuando los grados de libertad o el número de variables conocidas necesarias para realizar los cálculos sea el adecuado, entonces Coco va a realizar los cálculos y te va a dar los resultados de todas las demás propiedades. Acá también le puedes cambiar el nombre, pero eso también lo puedes cambiar directamente en la pestaña de la simulación. Entonces vamos a asignar, por ejemplo, acá puedes cambiar la unidad también. En Coco tiene esto bueno que tú puedes colocar la unidad que tú quieras sin tener que cambiar todo el sistema de unidades. Por ejemplo, vamos a trabajar en atmósfera y vamos a asignarle a esa corriente una presión de 2 atmósferas. Colocan 2, le dan enter y entonces ya esa corriente va a tener una presión de 2 atmósferas. Si le colocamos la temperatura, fíjense que acá está en Kelvin, grados Kelvin, lo podemos darle un clic y podemos cambiar el tipo de escala de grados y cambiamos a Celsius
y vamos a asignarle a esa corriente una temperatura de 50 grados Celsius. Y por último podemos agregar que esta corriente, si yo quiero que sea por ejemplo de agua pura, entonces le coloco una fracción molar de 1. Y entonces ya ahí debería haber calculado, y nos falta es el flujo, qué cantidad de agua está pasando por ahí. Y fíjense que tenemos el flujo molar o el flujo másico. Podemos asignarle si le dan clic sobre cada una de las unidades, le pueden cambiar la unidad. Vamos a ponerlo en kilomoles y la unidad de tiempo en horas. Y vamos a asignarle un flujo de 100 kilomol hora. Vamos a cambiar esto acá. Y ya con esto la simulación debería haber corrido. Si le dan aquí X, se devuelven aquí a la ventana de simulación. Vamos a borrar estas dos corrientes porque Coco no corre. Para que pueda correr tienes que tener todos los datos disponibles para que puedas hacer los cálculos. Entonces vamos a darle acá a Flowsheet, vamos a darle acá, fíjense esta opción de validar, que permite saber qué es lo que le hace falta a la simulación. Dice acá que tenemos las especificaciones incompletas para la corriente 1. Entonces algo nos falta acá por determinar. Vamos a ver qué es lo que nos falta. Tenemos presión, temperatura, fracción molar. Puede ser que tenemos que ponerle 0 acá. 0 acá. Ajá. Sí, para que el Coco sepa que era pura agua. Él no calcula las otras fracciones. Y ahora sí, fíjense que aparecieron pestañas donde tenemos nuevas propiedades que calculó. Fíjense que nos habla de la fracción molar de la fase líquida. Tenemos la composición y tenemos otras propiedades que no teníamos antes, que son el volumen específico, la entalpía de formación, el punto o la temperatura del punto de burbuja, la presión de burbuja y temperatura y presión de rocío. Todos esos cálculos los realizó Coco a partir de estas condiciones iniciales que le dimos nosotros aquí al azar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Correcto. Ok, esto es muy sencillo. Voy despacio para que, como no sé si es la primera vez que han utilizado el simulador o no han visto ningún tutorial, esto se realiza así poco a poco. Fíjense que ahora este botoncito verde, que era el de correr la simulación, no resolver, ahora sí se nos iluminó y podemos darle correr. Y fíjense que ahora la corriente cambió de color negro a color verde, es decir, se calculó correctamente. Ya tenemos convergencia en esta simulación que consta de una sola corriente. Ahora, para agregar equipos en Coco, van acá a este símbolo que está aquí arriba, donde dice insertar unidad de operación, le dan clic y acá le aparecen los diferentes tipos de unidades de proceso. Tenemos expansores, turbinas, genéricos, calentadores, enfriadores y intercambiadores de calor, equipos de información que ustedes son los que programan, mezcladores y divisores, tuberías y válvulas, bombas y compresores, reactores, separadores y los de prueba. Generalmente en la práctica que van a hacer van a usar un separador que es una columna. Acá si ustedes eligen la columna Kenset y le dan seleccionar, les aparece el icono de la columna y ustedes pueden alterar el tamaño de ese icono a placer y colocar su columna de destilación, por ejemplo. Si yo quisiera agregar, por ejemplo, una bomba, entonces les voy acá a la sección de bombas y agrego una bomba. Y acá está mi bomba y yo la puedo elegir acá. Eso sí, Coco, sí hay que crearle todas las corrientes de proceso, a diferencia de HiSys y de DWSync, que a veces te las coloca él solo, las puede calcular. Entonces tenemos que a esta columna colocarle una corriente de salida por tope, una por fondos. Esta bomba probablemente tenemos que conectarla acá. Fíjense que las corrientes, si ellas tienen unos punticos al principio y al final. Si yo me coloco el cursor sobre ese punto y hago clic, lo dejo pegado el clic y lo acerco acá a la columna y lo suelto, él va a conectarlo directamente al
la columna y me va a preguntar si quiero que se conecte por tope o por fondo. En este caso tope y se conectó. Y lo mismo hago acá y conecto por fondo. Ya no pregunta porque esta columna solo tiene dos salidas, entonces ya por defecto se conectó a fondo. Y la columna esta, que la corriente que va a ser de alimentación, yo simplemente la arrastro hasta acá, la suelto, ahí no agarró, la vuelvo a hacer y ahí sí agarró y se conectó. Fíjense que acá abajo le dice que se conectó al puerto de alimentación de mi columna. Y lo mismo puedo hacer con esta corriente, puedo conectarla acá a mi bomba. Y ahora tengo que crearle una corriente de salida a mi bomba. Y la conecto acá. Eh, Ahora, fíjense que ya no se puede correr la simulación porque tenemos que introducir valores para que Coco pueda calcular y poder resolver esta columna. Tenemos que definir cómo es este tipo de columna y cuáles son las condiciones de operación de esta bomba. Entonces, como ejemplo, le dan doble clic acá a la columna y le dan a la opción editar. Y en la opción editar, como estamos eligiendo o elegimos al principio en la simulación GameSet, entonces él va a abrir la pestaña de GameSet para poder configurar nuestra columna de destilación. Fíjense que al principio nos puede preguntar qué tipo de operación tenemos. Fíjense los diferentes tipos de operación que permite. En esta columna nosotros vamos a quedarnos con destilación simple. El número de platos por defecto va a colocar son 20. El sistema de unidades, el sistema internacional, puedes cambiarlo aquí si lo deseas. La presión de operación de la columna y el tipo de biblioteca termodinámica que va a utilizar. En este caso, KenSet. Le damos OK. Y él entonces va a volver a abrir el GameSet. Esta parte de simulación, muchachos, es muy fácil de aprender. De hecho, es casi intuitivo. Ustedes lo que tienen que es que colocar los equipos, colocar los corrientes y ingresar los parámetros que te exige cada equipo. Incluso KenSet tiene la opción que él te permite o te dice qué es lo que tienes que colocarle a cada equipo, especialmente en las columnas de destilación. Él ya te va a decir cuáles son los datos mínimos necesarios para que puedas realizar o correr la simulación. Fíjense que ahora se despliega el KenSet, pero en el ambiente de una columna de destilación donde hay que colocarle diferentes parámetros. Por ejemplo, hay que asignarle de nuevo el paquete de propiedades, como ya vieron al principio. Vamos a utilizar una ecuación de estado, Penn Robinson 78, y le damos que sí a todo. También acá en la pestaña de propiedades físicas a veces esto no está señalado y ustedes lo vuelven a señalar y simplemente va a funcionar. Pero eso generalmente ya viene por defecto. Luego, en esta columna de destilación, que en este caso, como es un ejercicio al azar, probablemente no funcione, o como lo que vamos a alimentar es agua, no vamos a obtener resultados, obviamente. Pero lo que quiero que vean es que acá, por ejemplo, si hubiera reacciones, acá se agregan las reacciones, acá se ingresan las presiones. Si tenemos una presión en el condensador, una presión constante o una presión diferente, o si hay caída de presión, entonces acá podemos colocar la presión de nuestra columna cuando estemos realizando el diseño de nuestra columna. En este caso, como es un ejercicio, vamos a considerar que no hay caída de presión, pero acá en este caso sería donde se va a colocar. Acá también puedes agregar más calentadores o enfriadores o más reboilers o condensadores. Y acá esta pestaña especial que es Column Specs o especificaciones de columnas es donde vas a colocar las especificaciones que te da el ejercicio. En este caso el ejercicio da unas, pero generalmente ustedes pueden elegir ese tipo de especificaciones. Pueden cambiar si es la relación de reflujo, si es el flujo de destilado o si es la fracción molar de un componente. Casi siempre se elige esa de la fracción
molar de un componente porque queremos obtener una fracción de un componente específico en el tope. Por ejemplo, una fracción de 0,99. Y acá lo mismo, acá puedes elegir las diferentes especificaciones que deseas en tu columna de destilación. Y por último, si uno le da a correr, vamos a darle por como un ejercicio qué resultados obtenemos. Así sí a todo, él corre la simulación y dice que ya está lista. En este caso convergió y obtuvimos resultados. Obviamente resultados que no nos van a resultar o no nos van a dar nada interesante porque lo que hicimos fue colocar agua. Pero por ejemplo acá, si hubiéramos colocado los componentes correctos para una separación de una mezcla para destilar, entonces sí hubiéramos obtenido los resultados. Entonces, bueno, para no extenderme y no ser tan tedioso en algo que ustedes probablemente ya dominen, y la idea que quería tomar o indicar es que esto se aprende haciéndolo. No es viendo a alguien más haciéndolo. Viéndolo puede ser una vez en un video de YouTube, pero al final ustedes son los que tienen que realizar la simulación. Entonces, no tiene sentido que yo haga la simulación, sino que ustedes tienen que hacerlo. Tienen que ir aprendiendo a la vez que van haciendo. Entonces, para eso yo les mandé la primera práctica basada en un video de YouTube. También les mandé el video de YouTube, que es la fuente de esa práctica. Es un video muy pedagógico, muy bueno, donde te explican paso a paso cómo se realiza la simulación de una columna de destilación en coco. Entonces, eh, dejar de presentar. ¿Dónde dejo aquí? Aquí. Entonces, bueno, muchachos, ahora lo que quiero que hagan es la primera práctica. Yo quiero que compartan pantalla, van a compartir pantalla de dos en dos y van a ir realizando su primera práctica. Yo los voy a ir guiando, cualquier duda que tengan, y a la vez pueden abrir el video del profesor Misa, que es el de YouTube que les envié, y lo pueden ir siguiendo. A la vez que él va haciendo las cosas, ustedes las van realizando. Y cualquier duda me van preguntando, pero yo quiero verlos ustedes trabajar en sus computadoras. Eso es lo que consiste en las prácticas de simulación en este curso. Ustedes las realizan, comparten pantalla y al final envían el captura de lo que realizaron del resultado final. O bueno, o dependiendo también el archivo de la simulación. Entonces, Freyer, no sé si tenía una pregunta o algo. Bueno, muchachos, entonces para empezar, todos empiecen a la vez, abran el simulador Coco, abran el archivo que dice simulación práctica Coco 1. Freyer, dime. Profe, yo estoy conectado desde el teléfono, pero tengo la lacto aquí a mi lado, pues, Ok, en caso de... entonces en este caso, como hiciste antes, volteas el teléfono y grabas la pantalla en vez de compartirlo. Ok. Entonces, voluntarios, ¿quiénes son los dos primeros que van a pasar? Levenser, perfecto. Levenser, por favor, comparte pantalla y necesito otro. Si no lo asigno yo, vamos a darle a Anderson, a Freyer, perdón. Sí, Freyer, por favor, también comparte pantalla. Levenser y Freyer van a pasar primero y no se preocupen que todos van a pasar. Entonces no hay ningún problema. Y vayan trabajando a su velocidad. Si necesitan detenerse, ver el video primero y luego continuar, no hay ningún problema. Es la primera simulación que vamos a hacer en Coco. Entonces en este caso eh, incluso pueden ir hablando lo que están realizando o si se les presenta alguna duda. Freya. Hasta los momentos no. Ok, sí, voy a ver cómo configuro acá para que se vean de igual tamaño. Ok. Ajá, ahí se está viendo lo mío. Sí, aquí se ve la de este es Levenson, ¿no? Está acá, sí. Creo que lo voy a cambiar este acá. Correcto.
Entonces le vencer. Ahí la práctica es muy sencilla, es una separación de tres componentes, benceno, tolueno y ortocileno. Lo primero que tienes que Ok. hacer es asignar el paquete termodinámico, como dice el profe Misa. También los pasos están en el documento, si quieres guiarte por el documento, o Ok. hazlo a tu criterio. Los demás que no están compartiendo, vayan haciéndolo porque van a compartir en unos minutos. Algo importante que no les mencioné es que sus simulaciones siempre tienen que guardarlas y guarden un respaldo. Guárdenla con un nombre y ese nombre entonces después lo van modificando para que siempre tengan un respaldo. Porque si algo tienen las simulaciones y especialmente Coco, es que tiende a colgarse ese programa cuando realiza los cálculos. Entonces si se cuelga, a veces se cuelga de tal manera que no se recupera y se pierde la información. Entonces siempre guarden un respaldo. En este caso no es una simulación muy sencilla, pero para más adelante y para HYSYS también les recomiendo eso. Ya ahí ya coloqué paquete, coloqué benceno, tolueno y ortocileno. Ok, pero creo que me está tomando. Hay dos Levenser, paquetes. estás compartiendo solo la ventana del Coco y por eso no pude ver cómo lo hiciste. Si puedes compartir la pantalla completa. Ya, voy a hacer. Gracias. Un segundito, por favor. Acá. Vamos a ver. Compartida, presentada, dejar de compartir. Compartir de nuevo. Déjame- Sí. Acá voy de nuevo. Ahí se ve. Sí, ahora sí, perfecto. Creo que nos vemos nosotros pequeños por aquí, pero vamos a ponerlo un poquito más pequeño. Y setting y el paquete de las propiedades. Ya yo tenía uno creado, que era el que habíamos creado anteriormente, por eso tengo un new package one, Ok. que es el que está ahorita, los componentes. No he visto el video, pero me dijo que era tolueno, benceno y Sí, ortocileno, pero ¿no? debes colocarlos en orden de volatilidad. Entonces coloca benceno, borra esos, remuévelos, ahí remove Ok. y los vuelves a colocar solamente para que el coco necesita que estén en el mismo orden de la simulación. Y ahora sí, entonces vuelve a agregar benceno, tolueno y Ok. ortocileno. Veo que Freyer también está en esa parte, ya creo que la hizo. Por default, pero a veces. Profe, aquí me confundí. ¿Dónde es que le doy para guardar esto? Donde Lo está cerramos arriba a la normal. izquierda, que parece como un disco, un disquete. Acá. Ajá, a la izquierda, al principio, la Acá. primera, ese que está ahí, el que está al lado que parece un disquete, ese, guardar. Ahí está, ahí se guardó. Ok, Y nos vamos y lo cerramos normal. Sí, pero acuérdate de las propiedades, properties. Ok, property para ponerle Sí, la ecuación de estado. ajá, coloca En este ecuación de caso estado. sería, la, Ujú. profe, en este caso las propiedades las guardamos aquí, ¿no? Sí, ahí tienes que colocarle EOS, ecuación de estado, y eliges Penn Robinson 76 o 78, cualquiera, no hay ningún problema. Ok. Y luego que ya estalló está, todo en verde, ahora sí eh, se salen de ya la nuevo, X. chévere. Perfecto, ahí les Ahora va a yo tengo preguntar. Ajá. el paquete uno, que es el que estoy trabajando aquí. Todavía no me ha preguntado. En el caso de que no me pregunte, le doy directamente a Sí, adherir. dale directamente. No, o sea, ya te puedes salir de ahí porque ya está creado. De todas maneras, ahí Ya ya está creado. no hay más nada que hacer. Ok, no tengo el video a la mano. A ver.
Tienes video, Freya. ¿Tú tienes video ahí, Freya? O el documento, lévense. El documento también tiene los pasos. Ahí te va a decir cuánto es la corriente de alimentación, Ok, cuánto es eso las está aquí en condiciones. Hágalo En ahí, este Freya. caso, ¿qué hago? Para ver qué caso. Ahí ya lo que le tienes que dar es para ver. A la izquierda, Freya. Ok, properties, feeds, specifications. Qué raro, a ti te salen otras especificaciones ahí, pero dale a la X. Salte de ahí. Le puse estos componentes. Ok, ahí están los componentes errados, pero el último no es 1 hexano, es ortosileno. Coloca, remueve eso, remove, y busca O silene con X. O X Y L E N E. Empezar agregando. Ok. O silene. Ahí Acá. está, ¿ves? Ahí después, ahí estaba. Silene, Ok, exactamente, ese mismo. Ahora sí, guarda. listo. Ok, y a la izquierda debería haber algo de propiedades. Ya está en verde. Ok, Sí. sí, pero es que a ti te parece operación. ¿Por qué te parece operación? Eso es raro. Es como si ya estuvieras en la columna y todavía no has creado la corriente de alimentación. Entonces, por favor, dale X ahí. Ya guardaste, de todas maneras eso no se pierde. Salte le das a la X, salir y debe volver al coco. Creo que tienes varias ventanas de Kensed abiertas, Freya. De todas maneras, trata de salirte de todas y en algún momento tienes que llegar a coco otra vez. De todas maneras, no te preocupes que esto, la primera vez, todo el mundo es difícil, no es tan intuitivo como yo les dije. Esto hay que ir poco a poco, deberían haber visto el video con más calma, pero no te preocupes. Trata de volver a la ventana de Coco, Freya. Así como hizo Levenset, fíjense que él ya creó la corriente de alimentación y ya le va a colocar las condiciones. Exacto. Entonces acá le coloco la condición. Vi que la condición era flujos molares de. Del benceno, del tolueno y del Ajá, ortosileno, 50 kilomol hora cada uno. entonces lo que puedo poner es 150 kilomol de flujo y después le pongo 0,5. Sí. No, sería 0,33 cada uno. Ujú. Vamos a ver. Aquí, 150 profe. Dígame. Ah, kilomol. ok, Aquí. perfecto. Ahí entonces, ahí ya puedes agregar la corriente. Arriba, en el simbolito que está en la flecha negra, ese mismo agregas una corriente. Ah, pero es que pasa que aquí me está trabajando con el otro paquete. Ah, ya, aquí tengo que cambiar porque me está trabajando con el paquete que teníamos anteriormente, que era el del aire, el agua, el Ah, ok, benceno, sí, te aparecen en mi componentes que caso. no son. Sí, entonces tienes Exacto. que Entonces tratar de voy a eliminar volver los aquí a otros. hacer. Sí, voy a eliminar este, Ujú. que es el paquete que no estamos usando. Está remote. Sí. Voy a entrar otra vez en este, ya que está acá, guardar, y me voy a salir de acá para que me permita. Profe, voy aquí. No, ahí no. Dale salir ahí, Freya. X. En la Ahora lo corriente tengo. dale doble clic sobre la flecha, no sobre el número, sobre la flecha. Dale doble clic. Ahí está. Entonces ahí debes colocar la presión, es un bar. Cambia el pascal, lo cambias a bar. Ajá. Un bar. La temperatura 25 grados centígrados. Eh,
aquí. El flujo es en kilomol hora. Tienes que ser, le das clic sobre mol, ajá, kilomol. Y en segundos cambias a hora. Eh, ¿Cuánto sería el flujo, profesor? Ahí 150 kilomol hora. 150 creo que dice, ¿no? Sí, dice, Ujú, en realidad dice 50 de cada uno. ujú. Claro. Ok, Este, lo hacemos, ahí no te pasamos aparecen los a mí compuestos, no Freyer. me aparecen los compuestos. No, No, a mí no me aparecen los compuestos. Ok. Puede ser que haya habido algún problema con la asignación del paquete termodinámico. Ahora, no se preocupen. Ya con esto, Ok, ustedes por favor continúan trabajando. Si quieren, deténganse, vean el video y continúan después de ver el video. Y ahora pueden dejar de compartir y le toca a Richard y a Anderson, por favor. Para que compartan pantalla y ok, ustedes pueden dejar de compartir. Levense, Freyer, muchas gracias. ya. ah, Pero eso sí, por favor continúen. Continúen con el Ok, video, con calma, van a seguir trabajando. Y mientras tanto, Anderson y Richard van a compartir, no importa por donde estén, si quieren, si ni siquiera han empezado tampoco, lo que quiero es como que compartan pantalla de, de la laptop donde estén trabajando en el coco, en el simulador. Perfecto, gracias. Entonces Freyer acá. Freyer ahora puede dejar de compartir, Richard. Incluso Levenzel, Freyer, incluso les recomiendo si quieren empiecen de cero. Cierren todo, empiecen de cero. Vean el video primero y luego empiezan una nueva simulación porque tratar de arreglar algo es más tardío que empezar de cero y seguir paso a paso cada uno como indica el video. Pero como el video también hablan otras cosas que no nos interesan, por eso es que uno se puede tardar más. Pero eso es rapidito. Entonces, para ver quién está compartiendo acá. Richard, ¿verdad? Sí, Ok, entonces para ver, ahí estás eligiendo el paquete, ¿no? sí, estoy buscando el que me dice el ejercicio, el Penn Robinson No, 78. pero ahí elige Kenset. Ahí eliges Kenset sin el que dice arriba, Kenset Property Package Manager, el de arriba. No le deja el símbolo más, seleccionalo, ahí. Ahora dale Select. Ahora dale a New. Perfecto. Ahí entonces Ok, eliges los componentes a la izquierda. Ok, en Find escribes benceno. En inglés es con Z, bencene. Ahí te apareció, le das doble clic. Ahora toluene. Y ortocilene o silene con X, Y, Y. Ahí está, de tercero, ese mismo es. Y vas a propiedades ahora, properties. Y ahí, ok, y ahí sabes. EOS, ecuación de estado. Y la ecuación de estado, Penn Robinson, 76 o 78, cualquiera. Ese está bien, 76. Le das sí, le das ok. Y entonces, ¿qué pasó? No sé quién empezó acá, pero ¿dónde está Richard? Me perdió Richard. Entonces, bueno, ahí lo que te faltaba es darle X y baja a al coco y agregas una corriente de materia. Ah, este es Anderson. Ok, Anderson. Estás compartiendo pantalla.
Ah, ok, ahí está Richard, está Anderson. Vamos a quitar este de acá. Ok, ahí se ve mejor. Ve ahí Richard ya está agregando las condiciones. La presión, un bar. Anderson comparte pantalla, pero no está al coco. Temperatura 25 grados centígrados. Creo que no está en el documento. O está más adelante, sí. Ok, Freaker, que veo que estás acá trabajando, puedes compartir pantalla de una vez, que eres el que falta por compartir, y así de una vez voy verificando que estás trabajando. Freaker, escribe O, X, Y, y ahí te va a aparecer. Ok, perfecto, ahí, Freaker. Entonces, ahí veo que está trabajando Richard, Levinson, perfecto, no importa. Anderson está viendo el video, está bien, porque es bueno ver primero para hacerlo. Y veo que ya Richard ya avanzó bastante. No, dale a la X de la derecha, ahí está, en flow sheet. Correcto. Incluso córrela, perfecto. Fíjense que ya Richard tiene su corriente de alimentación especificada. Ahora lo que tiene que hacer es agregar la columna. Faker, si puedes compartir, por favor, ¿qué pasó? Porque si es mejor Fraker para que yo, exacto, o voltear la cámara hacia tu pantalla, exactamente. Si puedes voltearla en vertical, ahí, perfecto, así es mejor. Correcto, entonces cuando ya tengas los componentes Fraker, te vas a propiedades. Exactamente, ahí recién ya conectó la alimentación. Créale dos corrientes, una por tope y una por fondo. Richard. ¿Alguna duda, Fraker? Por ahora no. Perfecto, sí, veo que está más bien. Ahora sí, Richard, ya puedes darle doble clic a la columna y entonces le vas a editar. Edita, abajo. Ahí puedes dejar todo eso, excepto lo último. Lo último, cámbialo a Ken Set. El Key Open, cámbialo a Ken Set. Lo demás lo dejas igual. Ok. Richard, ¿cómo se llama la columna ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama la columna? El tipo de columna. Lo vas a buscar en separador. En Separador. separadores. Ujú. Ken Y la Set primera Chévere. Column. opción.
la que dice Kenset Column. Ok. Ya cambié esta. La que se quedó pensando. Sí, eso ocurre mucho con el foco de Kenset, entonces no te preocupes, espérate que cargue. Ya cargó. Abajo se abrió, parece un destilador flash. Abajo, Richard. Al lado del símbolo verde, a ese. Ahí está. Ahí ya puedes empezar a trabajar. Ahí otra vez las propiedades y sigue el video de las condiciones. Breaker cayó la señal. Yo ya agregué la columna, la línea 1. 25 grados centígrados, le asigné 150 grados de 150 kilomol hora. ¿Era kilomol hora o era segundo? Yo no puedo ver bien el 150. Y le puse 0.33 y automáticamente me puso, bueno, debí ponerle 0.3333, creo que fue la fracción que le pusieron todos, ¿no? Ok, bueno, no importa, eso ya es una práctica. Fíjate que allá Richard ya corrió la primera simulación y le aparecen ya Ok. con resultados. Y entonces ya hay, dale a Column Specs, Richard, por favor, Column Specs, a la izquierda, Quiero ver. Column Specs, ahí. Fíjate, ahora cambia esa relación de reflujo, cámbiala, ponle 0.75. Y abajo, donde dice Button Specification, elige fracción molar de un componente. Mol fraction of a component. Mol S. Y colócale al benceno 0.01. 0.01 para que no haya por ahí. Ok, y ahora dale correr otra vez. Run. Input es ok, ok. Dale sí, sí. Y perfecto. Done. Fíjate que ahora debes haber obtenido resultados distintos. Fíjate que ahí vemos que la composición de benceno en el tope no veo mucho, pero creo que dice 0,86. En el tope ya va. Sí, en mole fractions, benceno, tope. En la tercera columna 0.88. Lo que pasa es que no veo bien. Aquí. Vamos a ver si lo puedo fijar acá solo para mí. Ok, ya Mol, lo vi. aquí está. 0.88. Perfecto, Exacto. fíjate. Ahí ya obtuviste un resultado distinto al que estábamos buscando y ya obtienes resultados. Ahora tú puedes jugar con esos parámetros. Todos los que están realizando su simulación pueden jugar con esos parámetros. Con la especificación de una fracción molar o con el reflujo. Ponle otra vez, dale a Column Specs, Richard, por favor. Voy a fijarlo para todos un momento. A Richard. Y cambia el reflujo, aumentalo, ponle 1.5. Por favor, todos atención un momento a lo que está haciendo Richard. Y ahora le das correr Ok. otra vez. Run arriba, el play. Ok. Sí. Sí. Listo. ¿Y ahora qué fracción obtuviste? En tope. 0.98. 0.98. Fíjense cómo aumentó la pureza del benceno en el tope al jugar con el reflujo de la columna. Y dale por favor a McCabe Thiele, donde están gráficos. Ahí te debe obtener, fíjense que obtienes el gráfico McCabe con las número de etapas ideales de esa simulación. Dale abajo a FUG o el análisis FUG. Fíjense que ahí también pueden realizar ese análisis. Esas son unas ecuaciones que ustedes ingresan unos datos y les obtiene el número mínimo de etapas, la relación de reflujo mínimo y también la etapa de alimentación. Todo eso es muy importante porque esos son parámetros con los que van a realizar simulaciones rigurosas en el futuro, que las pueden hacer en este coco, pero principalmente las vamos a hacer en HYSYS. Entonces, Richard, excelente. Profesor, Dígame. pregunta, ¿eso es como un shortcut? Eso es exactamente un shortcut. El FUG es un método corto o shortcut
Y en Coco no está como tal, pero en DWSync y en HiSys sí tenemos la opción de justamente una columna shortcut para poder diseñar rigurosamente columnas de destilación, que es lo que principalmente van a realizar en este curso. Y eso además de reactores. Lo que pasa es que como ustedes están viendo a la vez reactores, no podemos enfocarnos mucho en eso, pero necesariamente vamos a tener que simular reactores. Pero poco a poco, vamos a empezar con esto. Richard, ya puedes dejar de compartir. Igual Anderson, igual Levensels. Vamos a dejarlo hasta acá por esta Yo, noche. Yo lo que quiero ahora es ok, que ya. ustedes, con calma, terminen su práctica. No es necesario que la terminen esta noche. La pueden terminar en el transcurso de la semana. Eso no les va a llevar más de media hora. Y cuando la terminen, por favor, envíen el capture de la simulación donde aparezca la columna y las corrientes de salida, todo en verde fosforescente, que todo convergió. Y manden el capture, como hizo Richard, de los resultados, donde aparezca la fracción molar del benceno en tope y en fondo, y el McCabe-Thiel, el gráfico McCabe-Thiel que les va a aparecer. Y con eso, señores, terminaron su primera práctica de simulación de Coco. Vamos a dejarla hasta acá. En resumen, ya ustedes lo que tienen que ahora es practicar Coco. Ese canal de YouTube que les envié del profe Misa tiene varios tutoriales sobre Coco. Pueden revisarlos poco a poco, los diferentes videos cortos que hacen ahí, porque les van a enseñar y les van a tener mayor habilidad para su próxima práctica una vez que vean esos videos. Y cuando tengan tiempo el fin de semana, colóquense y traten de hacer alguno de esos videos. Pero todo con calma, porque obviamente nosotros vamos a empezar con Coco, pero inmediatamente vamos a pasar a HiSys. Entonces, la evaluación de ustedes, la primera evaluación, va a tener un componente de Coco y un componente de HiSys. Pero es bueno que ustedes dominen este simulador Coco. Eh, para terminar, nos vamos a ver la semana que viene. Lo más probable sea el jueves. Eso lo vamos a determinar ya cuando estén todos conectados, para poder instalarle el HiSys a los que no lo tengan instalado. Los que puedan, por favor, mañana en la universidad, pídanle el favor a Freyer, a Anderson o a Jason para que les pasen el archivo y les puedan ayudar a instalar el HiSys, porque sería muy bueno que para la semana que viene ya todos tengan instalados HiSys, o por lo menos la mayoría. Y por último, vamos a dejarles su asistencia por Classroom para que la coloquen, su asistencia en el Classroom. Y entonces por hoy estaríamos terminando la clase y práctica del día de simulación. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que se me haya pasado? Ese simulador se parece mucho al que yo uso en el trabajo. Ah, sí. ¿Qué simulador utilizas tú? HCAM. Ah, ok. No lo conocía. No, él usa el simulador de trabajo, simula que trabaja. Muy bueno. No, Este, ese es un simulador para caracterización de crudo, ok. donde meto unos parámetros en específico y él hace todo el cálculo de los demás parámetros restantes. Es un simulador OPEP donde No se oye, Richard, el Aló, volumen. Ah, ahora sí. ahora sí. Sí. Es un simulador para caracterización de crudos, Ok. en donde yo pongo un mínimo de parámetros y él simula y calcula el resto de los mismos y me da un aproximado de para qué me puede servir ese petróleo. Excelente. Fíjate que con HiSys vamos a hacer algo muy parecido. Y HiSys también se puede utilizar para esa caracterización de crudo o de gas natural. Pero excelente, Richard. Entonces es bueno que ya tengas esa base y por favor, todo ese conocimiento, por favor, compártelo con todos porque es útil para cualquiera de nosotros, incluso para mí. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, algo más que comentar? Anderson creo que tenía una pregunta de solo el capture de lo verde. El capture de la simulación en verde
y de los resultados y del McCabe Deal. Son 3 fotos que van a enviar. Y en el capture que se vea el menú de su computadora abajo, que ustedes saben que pueden tomar la hora y fecha, que se vea la hora y la fecha. No importa qué hora y fecha diga, pero que se vea que es su escritorio, que es su computadora. Y bueno, la semana que viene nos vamos a ver presencial y lo más probable también online. Y los capturas por favor por el grupo, para que todos podamos verificar y quede eso almacenado para yo ponerle su nota, que recuerden que esto es nota, ya aquí empieza con el porcentaje del plan de evaluación. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Coloquen la asistencia en el Classroom. Recuerden que tienen que colocar su asistencia por el Classroom ahorita al final. Y entonces, bueno, si no hay ninguna otra duda, lo dejamos hasta acá. Me pueden escribir por el grupo o al privado. Yo prefiero que sea por el grupo porque las dudas de uno pueden ser las de los demás. Y entonces, muchachos, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, estamos en contacto. Entonces, feliz noche, nos desconectamos. Hasta luego. Ah, bueno, y mañana la clase Buenas en YouTube. noches. La clase en YouTube para los que no pudieron asistir, para que se pongan al día y puedan colocarle su asistencia. Entonces, ahora sí, muchachos, hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Igualmente.